Shabbat Shalom, familia, la paz del Eterno, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos de la Kehilá de Yehoshua. Damos gracias al Eterno por darnos la oportunidad de estar con ustedes compartiendo la enseñanza de este día. Cual saludo a nuestros mentores, a Aarón Morales y a Aracelis de Morales. También saludamos a nuestros maestros de esta Kehilá, Nelson, Rudo, José Antolín, y con ellos cada hermano y hermana disperso en las diferentes naciones, desde donde nos escuchan a través de las plataformas digitales. Shalom, hermana Blanquita. Shalom a toda la familia de la Kehilá de Yehoshua. Formalmente decimos Shabbat Shalom. Su hermana Sandra Vargas desde República Dominicana, y comparto con ustedes la parashá número 96 bajo el tema Is al Diglot, cada uno junto a su bandera, según Números 2, 1:34, Isayahu 11:12. Amados hermanas y hermanas, esperamos que puedan entender, ya que está mi garganta un poco afectada, pero en el nombre poderoso de Yehoshua, procuramos hacer esta parashá para así ser instruido, edificado y alimentado, ya que la palabra de lava son alimento para nuestras vidas. Porque así dijo nuestro querido amado Yehoshua, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. El estudio de hoy nos revela en cuanto a la marcha del pueblo de Elohim por el desierto y hacia la promesa que ellos debían de hacer una bandera cada tribu, o sea, cuando ellos iban de camino hacia la tierra prometida, cuando ellos iban su trayectoria, Jehová le dice a Moshe que ellos debían de hacer una bandera por cada tribu. Y un dato muy importante es que el color de la tela de ellos era conforme a los colores que tenían las piedras del pectoral del sumo sacerdote, y ellos tenían un bordado en su bandera conforme al dibujo de cada tribu. Estos acampaban a una distancia limitada en cuanto a la cercanía del tabernáculo, lo cual ellos no podían cruzar. O sea, las tiendas de ellos tenían un límite de distancia en cuanto a lo que era el tabernáculo de reunión. Una nube de Jehová los guiaba para marchar o detenerse, con una característica muy especial de que la tribu de Judá era la primera en marchar con sus escuadrones, varones todos ellos, con un total de 186,400 hacia el este, y le acompañaban las tribus de Isaacar y de Zabulón. Ellos todos forman este número de escuadrones. Esta era la formación que Jehová le había dado orden a Moshe, o la directriz que éste debía de seguir en cuanto al orden del ejército de Jehová, cuando esto acampaban y cuando marchaban. Al sur acampaban las tribus de Rubén, Simón y las tribus de Gad, para un total de hombres de 151,450, siendo estos los segundos en marchar. Estos iban en segundo lugar. En el centro iban los levitas con su tienda de encuentro. Recordemos que ellos estaban en el centro de reunión de Jehová.
del pueblo de Jehová, los levitas acampaban en el centro. No tenía un orden norte, sur, este y oeste. Ellos eran el centro del orden que Jehová da a Moshe. Y en el centro ahí levantaban el tabernáculo de reunión. Ahí ellos se quedaban. Hacia el oeste estaba Efraín con Manasés y Benjamín, para un total de hombres de 108,100, y estos iban en tercer lugar en cuanto a la posición de marchar el pueblo del Eterno, aunque aclaramos que aquí están en el oeste los hijos de Jacob con Raquel. Recordemos que José está representado en Efraín y Manasés, y Benjamín, el hijo menor de los dos. En el oeste estaban Efraín, Manasés y Benjamín, siendo esto descendiente de lo que es la unidad entre Jacob y Raquel. Al norte acampa Dan con Aser y Netalí, para un total de hombres de 157,600, todos varones, y ellos cierran la marcha. Ellos toman la parte retaguardia. Recordamos que los levitas no fueron contados. Cada tribu marchó y representada por su linaje paterno. Cada tribu llevaba su bandera en honor a los patriarcas, con un bordado y un color específico conforme a las 12 piedras que había incrustada en el pectoral del sumo sacerdote. Podemos destacar en este orden divino que Jehová promete una vida segura, pues el pueblo tenía como centro el tabernáculo de reunión para adorarle, para presentar las ofrendas, para escuchar su misbot. Una constitución tenía este pueblo, un pueblo muy especial, el cual Jehová le dice: yo te aparté para mostrarme al mundo. Así le dice a Faraón por medio de Moshe, que Faraón fue elegido para Jehová mostrar su poder, para darse a conocer a las naciones. Pero de la forma que se dio a conocer a las naciones fue por medio de su pueblo Israel, por medio de los hijos de Jacob, los hijos de Isaac, los hijos de Abraham. Entonces, mis queridos hermanos, aquí podemos nosotros ver ciertas características en cuanto a este pueblo. Este pueblo que tiene un orden de marchar y ya tiene una identidad de nación. Ahí estaban siendo nacidas las naciones con su patriarca, con la bandera que lo identifica. Pero aclaramos que esas 12 naciones que estaban ahí, se le ha dicho que tienen un solo Elohim, una sola constitución, y por medio de ella, esto tendrían una vida diferente a las demás naciones. Una constitución, una bandera para cada tribu, una cultura diferente a las demás naciones, una moral y un solo Elohim, norma hasta de cómo se debe comer, cómo se debe vestir, cómo debe sentarse, dónde debe sentarse. Pues, cuando Jehová instruye al pueblo, en detalles tan
simple para la mente de hoy que lo ve insignificante, como la vestidura, cabe destacar que Jehová lo que busca con el pueblo es que éste no corra tras las inclinaciones del mundo actual ni del mundo en el cual estaban cuando él entregó la constitución. Pues las naciones cananeas, las tierras donde Jehová lo iba a mover, estos tenían por costumbre ceremonias paganas. Y en estas ceremonias paganas los varones se vestían de mujeres. Sodomismo, feminismo, formando parte de lo que era la ceremonia del paganismo, de la idolatría, donde también se hacían sacrificios de hijos, donde se hacían sacrificios abominables ante estas situaciones demoníacas, ya que aunque menciona los ídolos como la diosa Cera, Moloch, podemos destacar por medio de los apóstoles que ahí están los demonios también. Nos lo revela Moshe. Nivel de hechicería en el que se encontraba el pueblo. No había un respeto, no había distinción. El hombre entraba a los cultos paganos de abominable y era todo para el deleite de sus deseos y sus carnes, ceremonias contra Torah. Jehová le da instrucción en algo tan sencillo, pero que a la vez sí tiene un significado espiritual, porque Jehová hizo a la mujer, hizo al hombre con características diferentes. Y es bueno destacar estos puntos, que la constitución que Jehová entregó fue para tener una vida kadosh, una vida de reino, una vida de paz, de sanidad, ya que por muchas desobediencias a las normas que Jehová para que el hombre viva, le vinieron tumores y muchas enfermedades, pero no porque la Torah se lo provocó, sino que la Torah le está diciendo al hombre cómo ella lo cubre, cómo ella lo santifica, le es como escudo ante todos estos males que vienen a causa del hombre apartarse del Eterno. Y ya usted sabe todas las cosas que uno venía arrastrando, de las que Jehová nos libertó, y podemos decir que tenemos una constitución moral. Los legados morales se están perdiendo para estos tiempos. Las normativas, un nivel de libertad que ya no se ve el temor a Jehová, sino que estamos en la era del egocentrismo. Momento determinado pude destacar que al principio, conforme vemos aquí en la palabra, era la era de Elohim, de dioses, de tal manera que el hombre creía en Jehová, sabía que había un ser supremo, sabía que había alguien detrás de todo este poder revelado y toda esta gloria revelada, de tal manera que el hombre procuraba buscar ese Elohim, procuraba tener una conexión con él, pero fue tan grande su abominación que ellos mismos se presumieron dioses, ellos mismos se constituyeron dioses. Por eso podemos ver en estos contextos cómo Faraón se creía Dios, y el río Nilo, y podemos ver cómo las riquezas y cómo aún la ropa, las telas de lujo y los colores de lujo, eso le daba grandeza a ellos,
Y de tal manera que aunque el hombre quería una conexión con lo supremo, por el poder y la facilidad de gloria de ese entonces, ellos se constituían dioses. Pero luego aparece la era del hombre. Yo puedo trabajar, yo puedo depender de sí mismo, aunque Elohim existe, pero yo tengo que trabajar. Empiezan a emprender la empresa, a depender de sí mismo por medio de las medicinas, a abrir un nivel de conocimiento de que sí, Elohim existe, pero si yo no hago mi trabajo, entonces empezó a desconectarse y a depender de Jehová. Y se creyó que si él si no es por él, si él no hace algo, él no lo tendría. Eso fue lo que empezó la ciencia de las fábricas. La grande tecnología del momento empezó a apartar al pueblo de lo que es la conexión con el Abba, cuando estos dependían directamente de él. Recordemos lo que pasó con Samuel, cuando el pueblo, ya Samuel estaba anciano y le estaba llegando su hora de partir de esta tierra. El pueblo se rebeló y le dijo: nosotros queremos un rey como las demás naciones, porque ellos, su corazón, sus ojos, veían como las demás naciones quizá tenían un estilo de vida y de gobierno diferente al de Jehová, porque Jehová era el rey en entonces, Samuel lo que es profeta. Entonces Jehová le da como respuesta a Samuel: no llores, tranquilo. En otras palabras, no es a ti que te han desechado, porque él era el profeta que dirigía al pueblo por medio de los mensajes de Jehová y su sabiduría y las directrices que el Eterno le daba. Entonces Jehová le dice: es a mí que me han desechado, no es a ti. Entonces empieza Jehová a decirle: diles a ellos que serán entregados sus hijos, que pagarán el 10% de su siembra, de tal manera que habla de esclavitud. Como el hombre, a causa de la labor y de ellos querer el estilo de vida de las demás naciones, con un rey, a quien desecharon fue a Jehová, quien los sustentaba, quien le daba de comer, quien le permitía la lluvia a tiempo, quien le permitía guardar el fruto quizá de las plagas que devoran el fruto, quien le permitía tener shalom, tener paz, quien le permitía ser guardado de enfermedades. Era un pueblo fuerte, era un pueblo que se multiplicaba con facilidad. Pero ¿qué sucede? Dejaron a Jehová. Y esto es lo que podemos ver en la era del hombre. Ahora, ¿qué sucede ahora en este tiempo que nos ha tocado? Vimos la era del ego. Lo que yo quiero, lo que es para mí, sin importar lo demás, sin importar Jehová, sin importar las normas. Sin importar las normas, sin importar las normas de convivencia en el hogar, ni de las autoridades, ni las de las naciones. Por eso podemos ver cómo este nivel de esta tercera etapa del hombre, en el cual yo soy una vaca, unos se declaran lobos, otros se declaran que son perros, otros se declaran que son caballos, otros se declaran que son moscas. Y podemos ver los ataques, la identidad de la primicia en el origen del hombre, cuando este fue constituido varón y la mujer constituida hembra, en cuanto a toda la característica biológica y científicamente demostrada. Pero estamos en una era en lo que yo quiero, lo que yo pienso
y tiene que respetarme, tiene que dejarme la falta de humanidad en esta era donde no hay empatía, donde no hay ese bien de ayudar al otro, donde no hay esa conexión con el prójimo. Estamos a un nivel de ego. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero, y todo yo, de tal manera que el tiempo que nos ha tocado es solo el remanente que cree en Jehová, tiene una dependencia de Él, y cuando trabajamos y andamos aquí, como dice el apóstol, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero nos da unas directrices la palabra de cómo debemos comportarnos aquí en la tierra, muy diferente a cómo se mueve el sistema de este tiempo. Entonces, esto nos lo ha dado Jehová. Se lo dio hace miles de años a Moshe, y todavía hoy debemos de llevarlo por práctica. Somos diferentes. Tenemos que hablar diferente, caminar diferente, vestir diferente, comer diferente. Esto solo lo podemos lograr por medio del Ruach Kadosh. Él nos va a ayudar. El estudio de la palabra, cuando la leamos y miremos en el espejo y digamos, pero esta soy yo que estoy haciendo eso. Y cuando ella nos revela a nosotros nuestra condición y corta nuestro ser y sangramos, pero sí, esa soy yo que estoy haciendo esto, entonces el Ruach que nos está convenciendo es el mismo Ruach que nos va a santificar. Es el mismo Ruach que nos va a ayudar. Solo tenemos que reconocer nuestra condición y pedirle al Abba en oración, como dijo nuestro amado Yehoshua, que es el único que nos puede librar de la tentación. Y si llegare, también dice que podemos resistirla, porque no vendrá ninguna tentación que no podamos llevarla, sino que Jehová juntamente con ella tiene la salida. Pero mientras esa tentación viene, ¿cuál es el asunto? Es que debemos estar conectados con el Abba. No podemos estar ociosos. No podemos entrar en el estilo de este sistema de este siglo, la vagancia, ocioso, la pérdida de identidad, el desinterés por un sueño, por una profesión, el desinterés por obedecer la palabra, poniendo obstáculos. Yo no puedo dejar esto. No. Sí podemos, solo debemos de dejarnos guiar por ella. Y nuestro Abba, que es poderoso, Él nos ayudará. Era un pueblo que se le dijo, no te mezcles. Se le dijo al pueblo de Israel, no te mezcles, no haga como las demás naciones. Pues cuando esto sucede, el desobedecer a Jehová, quien prevalecía era el enemigo. Por eso perdieron riquezas, perdieron estatus, perdieron su identidad como el pueblo grande que Jehová sacó de Egipto. Eran contados como esclavos cuando estos fueron esparcidos y cayeron en manos del rey Darío, Nabucodonosor, los asirios. Fue por causa del rey Asuero, a causa de que ellos dejaron a Jehová, que se contaminaron, empezaron a hacer cosas que Jehová no le dijo que la hicieran. Entonces el enemigo prevalecía en su contra. Eso fue lo que sucedió con Josué. Cuando iba a la guerra, hubo un momento donde perdió miles. Y él humillado, y los ancianos oraban de tal manera que Jehová le dice, deja de estar haciendo eso. Y le revela dónde está el problema. Hay anatema entre ustedes, hay pecado entre ustedes. Entonces Jehová le dice, haz esto y haz esto. Y fue identificado de una tribu, una familia que habían cogido de los botines de la guerra, donde Jehová le dijo, cuando vayan a tal nación, no traigan nada de ahí. Es abominación a Jehová. Pero
fue sustraído, y esto produjo maldición en el pueblo de Israel. Cada vez que iban a la guerra, perdían en manos de sus enemigos. Entonces, esto también sucedió con Ananías y Zafira. Estas le prometieron al Espíritu, al Rúa, cuando se comprometieron con los apóstoles, a que ellos iban a vender propiedad para darle a los necesitados. Es con el Eterno que nosotros nos comprometemos. Voy a vender esto, voy a sacar esto para dárselo a tales pobres. Pero entonces no lo cumplí. ¿Qué sucede? Dice que mintieron, quisieron burlar al Rúa. ¿Y qué pasó? Murieron. Entonces, esa cobertura que Jehová nos da, la perdemos porque le damos lugar a las tinieblas. Entonces, cuando suceden estas cosas, se pierde la identidad. Eran contados como esclavos y no como naciones. Ya no eran las tribus de Benjamín, ya no eran las tribus tal. Eran los esclavos de tales reyes, eran los esclavos de tales naciones. Se transculturizaban. La cultura que Jehová le daba, ellos empezaron a adoptar estilo de vivencia de otras naciones que Jehová le dijo que no lo hicieran. Y al caer bajo el yugo de esto, que prevalecieron en su contra, entonces fueron perdiendo ciertos principios. Dejaron a Jehová, se prostituyeron, se fueron tras otros dioses, donde Jehová le dice a los profetas como Jeremiyahu, le dice, ellos se han hecho dioses de palo y han dicho que ese soy yo que los saqué de Egipto. Mi pueblo me ha dejado, ve y dile a ellos que se vuelvan a mí. Violaron los estatutos de Jehová y empezaron a ver cómo los malos prosperaban y hacían maldad. Y empezaron ellos a hacer maldad y a practicar de tal manera que el profeta viene y dice, le revela a Jehová, ellos dicen que ellos hacen maldad, que ellos practican la iniquidad y que Jehová no ve, ni oye, ni hace nada. Aleluya. ¿En qué condición cae el pueblo? Y dejaron sus normas, comiendo lo prohibido, echándose varones con varones y hembras con hembras. Y empezaron a sacrificar sus hijos. Y empezaron a echar a los hombres de Jehová en cisternas. Mataban a los profetas. Mataron a sus hijos. Se echaron con las naciones enemigas. Echarse con naciones enemigas es hacer pacto, es hacer contrato. Eso fue lo que sucedió con Acab y Jezabel. En esos tiempos las naciones empezaban a hacer mercadería y se contaminaban obteniendo sus culturas y su estilo de vivencia. ¿Pero por qué? Porque quitaron la mirada de Jehová. Porque empezaron a codiciar lo que otro tenía. Y si uno tenía especia y el otro madera de acacia, no confiaban en Jehová para que esa madera por obra de Jehová llegaba a ellos, sino que empezaron a hacer esa mercadería, haciendo contratos de transculturación, como hoy proponen el sistema de este mundo, transculturizando las naciones, queriendo traer una sola religión, queriendo traer normativas o estilo de vivencia que la palabra de Jehová nos dice que no se debe hacer. Se trae un sistema del egocentrismo, como le dije, que cada quien viva como quiere y nadie le diga nada, donde la palabra del Eterno nos da instrucciones, ellas nos corrigen, ellas nos redargullen, ellas nos reprenden, ellas nos vuelven al origen, nos vuelven al Abba.
Pero cómo no vuelven a Labán cuando dice estás haciendo esto inapropiadamente. Pero el mundo no quiere corrección. El mundo no quiere oír la reprensión. El mundo no quiere oír esa palabra que lo edifica de tal manera que lo vuelva al eterno, que lo vuelva a amar al prójimo, a perdonar, que lo vuelva a ayudar, que lo vuelva a tener empatía por aquel que está caído, por aquel que está enfermo. Y aprovecho y doy un testimonio de un compañero de trabajo. Hace 2 semanas, un compañero de trabajo, 2 o más semanas, estaba en el aeropuerto y sintió cómo le iba a dar un infarto. Y le dice a uno de los porteros, que aquí le llaman vigilantes de puerta, guachimán, me siento mal, ayúdame que me está por dar algo. Y le dijo, quítate de ahí, vamos, quítate de ahí. Y dice él que en el aeropuerto a muchas personas le dijo, ayúdame que me estoy poniendo malo. Y dice que lo desechaban, que no le hacían caso. Y que hubo un momento que él dice que es propósito del Eterno. Hermano, estoy hablando algo real. El propósito del Eterno dice que en ese momento, cuando nadie lo escuchó, su madre lo llamó. Y le dijo, mami, me estoy muriendo, me está por dar algo. Y le dijo dónde él estaba, y un hermano que vivía en una provincia cerca salió al encuentro de él porque nadie le socorrió, que él buscó una esquina en el aeropuerto y ahí se encogió y dice que ya él se estaba yendo. Y cuando el hermano llegó y lo llevó al hospital más cercano, el doctor le dice, oye, tú estás vivo por Dios. Algún propósito de Jehová hay en ti. Porque tú no eras para estar vivo, a ti te dio un derrame, a ti te dio un infarto. Y dice que ahí mismo en emergencia él lo abordaron y lo operaron en la misma camilla, porque él llegó en una condición ya de muerte. ¿Qué le quiero decir con esto? La insensibilidad del hombre, la humanidad del hombre, cómo se pierde, quizás por un temor o por lo otro. Pero no cuesta hacer una llamada si usted no quiere tocar a la persona. Llamar el 911 no cuesta. Acercarse a uno de los empleados del entorno, aquel hombre dice que se está poniendo malo. ¿Alguien puede socorrerlo? O la policía que siempre están en esos entornos. Entonces eso es parte de lo que estamos hablando hoy. En este tiempo se están perdiendo esos principios. Pero nosotros no. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros tenemos que seguir avanzando como Jehová nos ha dicho, ser la sal, ser la luz. Este pueblo de Israel se hicieron dioses de palo, de yeso y de metal. Y dijeron que esos ídolos eran Jehová. Dejaban a Jehová y clamaban a él. Y él los perdonaba y los rescataba del poder del enemigo. Pues Jehová misericordioso, así es que actúa. Aunque el pueblo de Israel lo dejaba, aunque el pueblo de Israel fue dispersado, hay una promesa donde él dice que un pequeño remanente reflorecerá, que no en todo será destruida la simiente de Jacob. Pero a estos él le dice, vuélvanse a mí, arrepiéntanse y vuélvanse de sus malos caminos, que Jehová quiere sanarle. Pero esta vez habla a todas las almas de que Jehová quiere curarlo y sanarlo para rescatarlo de la condenación. Y así como hoy vemos ese orden, así están dispuestos todas las tribus, están dispersas todas las tribus de Jacob. Ustedes ven qué orden tan hermoso. Jehová le dijo a Moshe que preparara las tribus norte, sur, este y oeste. Así en la tierra están dispersas todas las tribus de Jacob. Y esto sucedió a causa de la desobediencia. Pero hoy el centro que antes era el tabernáculo que lidiaba Aarón y los sacerdotes,
Hoy el centro es Yeshua, su espíritu, su Ruach Kadosh. Y así en ese mismo orden, Jehová nos llama desde el norte, sur, este y oeste. Allí donde están los hijos de Jacob y el tabernáculo de reunión del templo de Jerusalén. Ese hoy es Yeshua, el centro de la humanidad. El enfoque principal del hombre en toda la tierra, el centro de la existencia es Yeshua. Aunque algunos los maten a lo que anuncian estas palabras, aunque haya que recorrer cientos de miles de kilómetros a los lugares más apartados, con hielo o con calor, con lluvia o sequía, allí llegará la palabra del Eterno. Ese tabernáculo, ese templo que es nuestro amado Yehoshua, Jesucristo. Todo el que lo mirare a él, este será redimido y perdonado, y florecerá como la vara de Aarón Israel. Moisés representa la Torá, la palabra del Eterno, y a Aarón y sus hijos el Espíritu Kadosh, pues ellos eran los que ministraban, ellos eran los que llevaban a que se diera cumplimiento a la palabra, a que todos la palabra de Elohim, como fue escrita por Moshe, el sacerdocio de Leví, tenía que dar cumplimiento punto por coma. Ese hoy es el Ruach Kadosh, quien nos dijo nuestro amado Yehoshua, él vendrá y les recordará y los ayudará. Aleluya. Él nos ayuda en el día a día. Él es quien nos guía, quien nos lleva al cumplimiento y a la consagración a Jehová. Yeshua debe ser el centro en todas nuestras vidas. Así como dijo el apóstol, ejercitando vuestras mentes, vuestro sentido, ejercitando vuestro sentido para así tener una madurez y no distraernos ni dejarnos arrastrar por la conducta o estilo de vida de los que no tienen a Yeshua. ¿Qué miramos? ¿Qué oímos? ¿Qué olfateamos? ¿Qué hablamos con nuestra boca? Vamos a usar nuestro sentido para edificar, para crecer, para madurar, para nosotros ser ese instrumento que Jehová llama para seguir proclamando este evangelio, esta palabra de edificación. Hoy soy yo, hoy es el hermano Rudolf, hoy es el hermano Nelson, hoy es el hermano Antolín, hoy son nuestros mentores Aarón Morales y nuestra querida Aracelis de Morales, hoy son ellos. Pero mañana puede ser usted. Mañana pueden ser los hijos de nuestros hijos, las amistades de nosotros que vayan escuchando, o tú que me estás escuchando a través de las plataformas. Puede ser tú. Hay que ejercitar nuestro sentido en el conocimiento de la palabra del Eterno y apartar nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestra nariz y nuestras manos, nuestros pies de todo lo que no nos edifica, como dijo nuestro amado Yehoshua. Él dijo, cuida tu ojo, sácatelo si esta es ocasión de irte al infierno. Córtate la mano, pero entendemos que Él nos está diciendo, apártate de todo lo que peligra tu vida con tus manos, con lo que haces, con lo que miras, con lo que oyes. Así que en este día, sea esta parashá de mucha bendición. Aunque las tribus de Jacob están esparcidas en todas las naciones, sigue ese mismo orden, norte, sur, este y oeste. Aunque en un tiempo las tribus fueron divididas en dos,
hoy se encuentran dispersas, pero a esta Jehová la vuelve a unir por medio de la Ruach Kadosh, por medio de su Espíritu Santo, por medio de Melech Josué. Por eso él dice, el que mirare a mí, que así como Moshe levantó la serpiente, así sería él levantado. Es para que lo miremos a él, que él fue levantado de la muerte. Él fue levantado del poder de las tinieblas. Tuvo que soltarlo. Y así como él fue elevado en gloria, así debemos de nosotros mirar y seguir caminando en gloria con él. Así que Shabbat Shalom, Sandra Vargas, desde República Dominicana.